Como ya sabéis, una de las primeras acciones que la Unión Europea llevó a cabo contra Rusia como consecuencia de su invasión a Ucrania fueron imponerle sanciones. Y las sanciones fueron desde aspectos económicos hasta prohibir la exportación de materiales que tuvieran ese doble uso, es decir, que pudieran ser destinados para la guerra en Ucrania, y también se redujo la movilidad de altos cargos políticos, altos mandos militares e incluso oligarcas rusos. Hasta el momento, al final, la Unión Europea ha impuesto un total de 10 paquetes de sanciones, los cuales de hecho hemos ido comentando por aquí, uno por uno, y la cosa es que parece que no va a haber más, básicamente porque tampoco hay mucho más margen de maniobra. O sea, al final tenemos que entender que las sanciones también son limitadas. Tú no puedes sancionar todo en la vida, a no ser que quieras romper el 100% de las relaciones con un país, y por el momento la Unión Europea no ha hecho eso con Rusia. Sigue habiendo algún tipo de relación, ¿vale? Pero esto, que sepáis que no es una opinión mía de que hay un límite de las sanciones. Esto es algo que el propio Josep Borrell ha dicho. Josep Borrell, como ya sabéis, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, digamos. De hecho, hace unos días Borrell dijo tal cual la siguiente frase: No hay mucho más que hacer desde el punto de vista de las sanciones, pero podemos seguir aumentando el apoyo financiero y militar a Ucrania. Sería extraño que un año después de que comenzara la invasión quedasen muchas más opciones. Hemos estado utilizando nuestro proceso paso a paso y hemos sido incrementales. Tal vez a veces demasiado incrementales. En resumen, a las palabras de Borrell, que poco más puede sancionar la Unión Europea en asuntos que al menos vayan a estar de acuerdo todos y vaya a haber esa unanimidad, al menos asuntos que sean de peso, porque la idea de imponer sanciones no es solo estar todos de acuerdo, sino que tengan un impacto considerable y no solo mediático, ¿vale? Que no pase como una noticia desapercibida. Por tanto, tras más de un año tras el comienzo de la invasión, que empezó el 24 de febrero de 2022, la Unión Europea está entrando claramente en una nueva etapa respecto a Rusia. Una etapa que el propio Josep Borrell enfoca hacia el apoyo militar. Es decir, que si algo tiene claro la Unión Europea es que tiene que seguir apoyando a Ucrania, sobre todo por mantener su coherencia geopolítica, porque si no, primero todo en los Balcanes no van a entender nada, van a decir ¿qué estáis haciendo, amigos? Muchísimos países de la UE estarían descontentos con este cambio de postura y la alianza de la Unión Europea con Estados Unidos quedaría más tocada aún. Vamos, sinceramente que desde hace muchísimo tiempo la Unión Europea realmente no tiene otra opción sensata más allá que seguir apoyando a Ucrania, te guste o no, en el sentido de qué es lo mejor que puede hacer la Unión Europea. Ya es tirar para adelante. Ha avanzado demasiado las acciones contra Rusia para de golpe empezar a revertirlas. Nadie lo entendería, sería mucho más caos, y este camino es el que escogió la Unión Europea. De nuevo, te guste o no, es la opción más sensata dada la trayectoria que lleva la Unión Europea, ¿vale? Porque una cosa es lo que nos gustaría, nuestra opinión, y otra cosa es el análisis de decir tú, bueno, ¿qué es lo que tiene más coherencia? Pues esto. Ok, ¿no me gusta? Pues no me gusta. ¿Sí me gusta? Pues sí me gusta, pero es lo que la Unión Europea tendría que hacer para ser coherente. La duda, en todo caso, creo que está en plantearse ¿hasta cuándo la Unión Europea va a seguir apoyando a Ucrania? Y sobre todo, ¿hasta qué punto? Es decir, ¿cuál es la línea roja que la Unión Europea no querría sobrepasar bajo ningún caso? ¿Cuál es ese tope máximo que nunca van a querer sobrepasar? Pues a ver, según lo que vamos leyendo, yo entiendo que esa línea roja sería mandar directamente tropas de la Unión Europea a Ucrania, que estén allí físicamente personas de la UE plantados y combatiendo, o incluso plantados simplemente en Kiev, por ejemplo. Yo entiendo que eso es la línea roja, pero claro, antes de llegar a esa línea roja, pues lo cierto es que hay mucho margen, tanto a la hora de mandar ayudas económicas a Ucrania como a nivel militar. Y ahí es donde parece que la Unión Europea se quiere centrar ahora. Así, según Borrell, lo que Ucrania necesita sobre todo es dinero para que la maquinaria de Ucrania siga funcionando y el país no se derrumbe, especialmente tras haber quedado muy tocado porque varias infraestructuras críticas, sobre todo centrales eléctricas, pues fueron destruidas, por ejemplo. Además, cabe recordar que la Unión Europea está entrenando soldados ucranianos, cosa que ya contamos aquí hace tiempo, para que estén mejor formados a la hora de combatir contra Rusia. Y los últimos pasos se han dado en torno a comprar más munición para destinarlo a Ucrania, porque, como también contamos por aquí hace poco, Ucrania está quemando más artillería, está lanzando más proyectiles de los que la Unión Europea y Estados Unidos son capaces de producir, comprar y enviar a Ucrania. Por tanto, hay un problema de suministro de munición. Pero, según Borrell, si la Unión Europea quiere ser un actor global de relevancia, pues al final va a tener que apoquinar y va a tener que poner dinero encima de la mesa para ayudar militarmente a Ucrania. Y esto es algo que al final los 27 Estados miembros de la Unión Europea
pues van a tener que decidir si lo hacen o no. Eso sí, en la Unión Europea también se está considerando la opción de incorporar a países de fuera del bloque, de fuera del club europeo, para que también se unan a estos esfuerzos económicos. De hecho, Noruega y Canadá ya parece que han mostrado cierto interés en este sentido, aunque es verdad que los Estados miembros todavía están divididos sobre si involucrar o no a terceros países, porque creen que es mejor hacerlo como Unión Europea y hacerse fuertes ahí. Además, también se está poniendo en el foco del debate, especialmente por parte de Francia, el tema de que la Unión Europea debería centrarse en comprar munición que sea fabricada en la propia Unión Europea y dejar de inflar a pasta a la industria norteamericana, porque esto está pasando. Pero claro, la cosa es que la industria europea tenga la capacidad suficiente para producir la cantidad y tipo de munición que se quiere enviar a Ucrania. Porque, de nuevo, según Borrell, es que dio una entrevista bastante interesante en mi opinión, si van a destinar desde la Unión Europea 2.000 millones de euros para la compra de munición, él cree que los primeros 1.000 millones de euros sí que pueden ser absorbidos por la industria europea. Y entonces sí que se puede fabricar desde la Unión Europea o desde Europa en general la munición y el armamento militar para enviarlo a Ucrania. Pero que a partir de esos 1.000 millones de euros habría que pagar a productores que no sean europeos. Pero bueno, lo que queda claro es que parece que los titulares que hemos venido viendo desde hace pues poquito más de un año de nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia se han agotado. No va a haber más titulares de este estilo porque poco más se puede hacer con las sanciones, poco más interesante va a poder rascar la Unión Europea en este sentido. Y parece que también a partir de ahora estamos en un punto de no retorno en cuanto a los debates del apoyo militar a Ucrania y seguramente irán creciendo y se irán intensificando según se vaya alargando el conflicto. Esto es todo por el momento. Si vuelve a haber novedades en el frente entre Rusia y Ucrania, lo cubriré por aquí, así que suscríbete al canal para no perderte nada, déjate un rico like y vente a Twitch a verme en directo.